Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos para compartir la palabra de Dios y traer esta bendición, este alimento espiritual que es tan necesario para el ser humano para echar hacia adelante, porque la palabra es como un bálsamo, es como un oasis en medio del desierto, es alimento para tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tus emociones, todo tu ser. Y hoy la palabra de Dios se encuentra en San Marcos, el tercer evangelio, San Marcos capítulo 7. Y dice, lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Los escribas, dicen los expertos, que eran las personas que escribían la palabra y las cosas para aquel tiempo, anotaban en libros y en pergaminos, papiros, lo que era necesario para guardarlo como récord, como historia, y dentro de ellos estaba, ¿verdad?, la palabra de Dios. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y no se nos parece esto hoy en día a ciertas personas que se fijan en cosas insignificantes y en vez de edificar, levantar, restaurar el que está caído, lo que hacen es condenar. Se pasan, hoy en día existen muchos fariseos y escribas que lo que hacen es condenar. Gente que en vez de amar lo que hace es criticar. Así que no se asombre cuando vea a personas así, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y miren hasta dónde llegó, ¿verdad?, esta sociedad para aquel tiempo, estos religiosos que pensaban que por no lavar, ¿verdad?, un vaso o no hacer estas dogmas humanos, pues no iban a entrar al reino de los cielos, no tenían parte con Dios. Y la importancia de fijarnos en lo que verdaderamente importa, y es rescatar las almas. No, Jesús no vino a perderlas, sino a rescatarlas. Hoy en día nos fijamos en trivialidades, en cosas que para mí a veces yo me pongo a pensar, si la iglesia hiciera esto en vez de esto, tuvieran muchas personas más asistiendo a la iglesia. Así que dice aquí, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, aquí vino el maestro de maestros, Jesús. Hipócritas, Jesús confrontaba a la gente. Bien profetizó de vosotros Isaías. Isaías es uno de los libros del Antiguo Testamento. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y triste, esto no es algo de que alegrarse, sino algo lamentable. Tenemos que orar para que las personas que piensan que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan, puedan, ¿verdad?, recibir la luz de Jesús, para que en vez de con sus labios honrarlo, sino que puedan tener una experiencia con Dios y vivir la palabra, no hablar de Dios pero no la viven. Y esa es nuestra oración, que puedan conocer a ese Dios misericordioso y lleno de amor, no un Dios que se pasa, que no hablen de un Dios que se pasa juzgando, condenando, mandando a la gente al infierno, sino un Dios que está dispuesto a levantarte, no importa dónde te encuentres. Es un Dios que los quiere que lo vean como un Dios que tú quieres que vayas a Él para ayudarte en tus debilidades, para fortalecer tu espíritu, no para estar ahí para darte con la espada y cortarte la cabeza. No, ese no es Dios. Dice,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hoy en día pasa todavía en la iglesia. Se inventan doctrinas que, que Jesús no inventó, como por ejemplo yo he sabido de iglesias que si tú no te afeitas, no estás bien delante de Dios, no te afeitas la barba. En cosas, se fijan en tonterías, cuando lo que verdaderamente importa es tu corazón y tu alma, cómo está tu mente, tu espíritu, está limpio, está lleno de amor, está lleno de misericordia. Esa es la pregunta. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. En vez de fijarse en amar al prójimo como ellos mismos, se fijaban en cosas que no tenían sentido, como el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber, si estaban limpios o no. Así que no podemos desviarnos del verdadero mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos fijarnos en cosas que no edifican, ni levantan, ni restauran. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés, o sea, en otras palabras, tenían más en alta estima las tradiciones que ellos habían inventado, los judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los religiosos de aquella época. Tenían más alta estima sus propias creencias que ellos inventaron y no lo que Dios había escrito a través de las leyes de Moisés y todo lo que había dejado a través de los profetas. Tenían más alta estima sus creencias, sus pensamientos, su Dios, que eran sus pensamientos y sus creencias, antes de lo que había dejado Jehová, el Espíritu Santo. Y dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. En otras palabras, ponían más en estima sus tradiciones que honrar a sus padres y a sus madres. Así de serio era esto, así de serio puede ser cuando tú te desvías de unas creencias que no están en la palabra, sino cosas que inventaron los hombres. Así que pídele a Dios discernimiento, que te deje saber lo que es inventado por el hombre y que te deje saber lo que es dado por Dios, para que no cometas estos errores que cometieron estos religiosos y no podían ser libres. Estaban llenos eran como el metal que resuena y címbalo que retiña, o sea, estaban huecos por dentro. Como Jesús lo llamó, eran sepulcros blanqueados, porque las tumbas de Israel para aquel tiempo las pintaban color blanco, pero adentro había cadáveres. Así pasaba con estos religiosos, se creían que eran los más santos, los más allegados a Dios, mas sin embargo Jesús los confrontó y le dijo que estaban vacíos, estaban huecos, porque habían dejado los mandamientos que Dios había dado y habían seguido en pos de sus corazones, de sus creencias, y no lo que Dios había establecido. Y dice, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. En otras palabras, lo de afuera no lo contamina. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que tú dices contamina, porque a través de tus palabras tú puedes ofender a otros. A través de tus acciones tú puedes decir muchas cosas. Tus acciones hablan más que tus palabras. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Dios demanda más escuchar que hablar, por eso te creó dos orejas. Hay un pasaje bíblico en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, que dice,
pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, o sea, para molestarte. Escucha más, habla menos y enójate menos. Eso es lo que te está diciendo Dios. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No, dice el versículo anterior, dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Le hizo esa pregunta a los discípulos. ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, lo que entra a través de la comida, eso no lo contamina. Porque estas tradiciones, que si comías carne de cerdo, que si no comías carne de cerdo, que si comías ciertas comidas y otras no, eso Dios lo hizo para cuidar la salud. Pero eso no era lo que contaminaba el hombre. Lo que contaminaba el hombre eran otras cosas, como lo que él va a explicar aquí más adelante. Dice, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, o sea, en el estómago, en los intestinos, en la barriga, y sale a la letrina, al baño. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Muerto el pollo. O sea, Dios le puso caso cerrado aquí sobre el asunto problemático de los alimentos. Inclusive más adelante Pedro se puso con cosas y Jesús a través del Espíritu Santo le dijo, Pedro, no llames tú inmundo lo que yo limpié. Así que lo que contamina al hombre no son los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Por eso es que las palabras tienen poder. Dice la Biblia que, dice en un versículo bíblico, a ver si me recuerdo, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, tú puedes confesar vida o tú puedes confesar muerte, pero dependiendo de lo que hay en tu corazón es lo que va a salir por tu boca. O sea, de la abundancia de tu corazón habla la boca. Tú te vas a dar cuenta si dentro de una persona hay amor, hay odio, hay resentimiento, hay perdón, hay envidia, hay celos, a través de la forma en que habla, de lo que sale de su boca, porque eso, lo que sale de su boca es lo que hay en su corazón. Dice, porque de dentro del corazón, miren lo que sale del corazón. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. O sea, por eso es que la Biblia dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso, así que usted no puede confiar en él, porque de él viene la maldad. Usted tiene que confiar en el Espíritu Santo y en la palabra, por encima de lo que usted siente y por encima de sus emociones y de sus pensamientos. Siempre déjese llevar por la palabra, porque mire lo que sale del corazón. Mire lo que sale. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, o sea, las relaciones sexuales antes de casarse. Los adulterios, hombres o mujeres casadas que tienen relaciones sexuales con otras personas fuera del matrimonio. Los homicidios, las personas que matan a otros. Los hurtos, los que roban. Las avaricias, el que quiere y nunca quiere compartir. Las maldades, el engaño, la lascivia, que son deseos sexuales desenfrenados, la lascivia. La envidia, la maledicencia, lo que le gusta maldecir. La soberbia, o sea, el orgullo. La insensatez, o sea, las necedades. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Si usted actúa de lo que acabo de decir ahora mismo, usted está contaminado. No es lo que usted come o tener barba o tener una gorra mientras predica o tener un arete o lo que sea. Eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es todo esto que acabo de decir. Dice
Y sigue este capítulo hablando de la fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. La gente seguía a Jesús, pero era imposible, ¿verdad? Para él, de tanta fama que tenía. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Miren esto, la actitud que debe tener un ser humano cuando está pasando por una necesidad. La actitud no debe ser, no, que el Señor venga donde mí, no, si Él es real, que Él haga los milagros. Miren esto, mire qué enseñanza. ¿Qué hizo la mujer? ¿Quién era la que tenía la necesidad? La mamá de la hija que tenía un espíritu inmundo, y como consecuencia de eso ella se postró a sus pies. Cuando usted esté pasando por una necesidad o una situación difícil, o tenga un hijo endemoniado, o tenga un espíritu inmundo como este caso, lo que primero que usted tiene que hacer es postrarse ante Jesús y pedirle que le dé la unción para orar por su hija y ese espíritu inmundo se vaya de su vida. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea que Jesús sabía el propósito para el cual vino a la tierra, que era salvar a los judíos. Y así usted y yo debemos saber cuál es nuestro propósito en Dios. Pídaselo a Dios. Yo sé cuál es, pero usted, si no lo sabe, pídaselo a Dios. Y Él le revelará cuál es el camino y cuál es su propósito en la tierra. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Estaba escuchando un pastor que decía que esta frase perrillos la quieren simplificar o hacerla inocente, pero la versión original significa pero aún los perros. O sea, que ella en otras palabras, se humilló ante Dios, reconoció su impureza, que era indigna de que el que estaba al frente hiciera un milagro a favor de su hija. Y miren la humildad, cuando nosotros reconocemos que esto no se trata por lo que nosotros hacemos o quiénes somos, sino se trata del que está frente a nosotros, que tiene el poder y que sin él nada podemos hacer y que lo necesitamos para que obre milagros en nuestras vidas. Habla de humildad, de reconocer que sin Dios nada somos. Y cuando tú eres humilde ante Dios y reconoces que sin Él nada puedes, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hijo. O sea, simplemente con la palabra que Jesús le dio, el demonio salió de esta niña. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús no le tuvo que poner la mano para que esta niña, esta hija de esta sirofenicia, ¿verdad?, fuera sanada de este espíritu inmundo. Y así nosotros podemos interceder, no tenemos ni que ponerle la mano ni ungirla con aceite. A veces sí, Dios, el Espíritu Santo quiere que lo haga, pero hay veces que tú con una oración desde donde te encuentres, orando por un hijo tuyo, donde quiera que se encuentre, que esté atado, Dios lo puede tocar y liberarlo de los espíritus inmundos, de enfermedades, de lo que sea, y ser libre y darle una experiencia real con el Espíritu Santo. Así que en Dios no hay formas o estructuras metódicas y estrategias específicas para Él obrar. Él puede hacer diferentes milagros de diferentes formas. A Dios nadie lo pone en un cajón, en una gaveta, o lo hace como lo quieren hacer estos religiosos. Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que quiera. Así que no pongamos a Dios dentro de nuestra mente limitada, que es así y así, siempre actuará así. Tenga eso en claro, deje que el Espíritu Santo le ministre y quite todo prejuicio de su vida. Y por último habla de Jesús que sana a un sordo mudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo,
y le rogaron que le pusiera la mano encima. Sordo y tartamudo, ¿usted sabe lo que es eso? Sordo y no podía hablar. Y dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. ¿Qué es cuando las cosas que Dios te manda hacer o cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido? ¿Usted sabe lo que es eso? Ponerte, él cogió los dedos de él, de Jesús, y los puso en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. O sea, usted escupe y esa saliva la pone en la lengua de la otra persona. Hermano, qué bueno que Jesús haya hecho esto para darle a entender al ser humano que esto no se trata de la fe, no es por lógica, ni por inteligencia, ni por raciocinio. La fe es que tú crees aunque no lo veas, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo ves, lo crees. Y a veces Dios te manda a hacer cosas locas así. Yo recuerdo una vez un pastor que fue a orar por una mujer que tenía sida y Dios le dice, mira, escupe y con esta saliva se la pones en su lengua y va a ser sana. Y él le dijo a Dios, Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer algo así? Ay, Dios mío, qué vergüenza, ¿cómo yo voy a hacer algo así? Pero él en fe le creyó a Dios, lo hizo y la mujer fue sanada de sida. Dios hace cosas hermosas, hermano. Hay que obedecerlo aunque no lo entienda. Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Y el Señor te dice esta noche, Éfata. O sea, Dios quiere sanarte y que tus ojos, tus oídos y tu boca sean abiertas al mundo espiritual. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, como con Moisés. Moisés no sabía hablar y Dios puso palabra en su boca. Hay muchos predicadores y ministros que no sabían hablar y Dios comenzó a hacer lo que dice en su palabra. Que el Espíritu Santo te dará lo que decir en el momento indicado. Así que no tenga miedo a hablar de Dios porque siempre el Espíritu Santo pone palabra en tu boca. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este Jesús que hacía a los sordos oír y a los mudos hablar, todavía sigue haciendo a los sordos, espiritualmente hablando, escuchar la palabra y ser quebrantados por su presencia. Y a los mudos todavía lo sigue sanando. Así que les dejo con estas hermosas palabras. Espero que se hayan gozado con esta palabra. Sigan hacia adelante, no se rindan y sonriamos que el Señor es bueno y tiene todos los días cosas lindas y hermosas para nosotros. Buenas noches.